Vamos a hablar de asesoría jurídica en este martes 20 de junio, 10:38 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre lo hacemos con... como siempre no, como últimamente lo hacemos con Carlos Tarancón, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Para hablar hoy de la ley de la propiedad horizontal y la comunidad de propietarios. En definitiva, vamos a responder a cuestiones como qué puede hacer una comunidad cuando un vecino moroso no paga los gastos comunes. Estos son algunos temas importantes para tratar hoy, ¿no, Carlos? Bueno, ahora que se acerca el verano, precisamente es cuando se dan más conflictos, ¿no? Porque, obviamente las comunidades de propietarios siempre tienen algún vecino que no está al día y siempre nos llaman consultando si se puede qué se puede hacer contra unos vecinos que no llevan que no cumplen, ¿no?, con las cuotas de la comunidad. Entonces, precisamente nosotros nos encargamos de una de las acciones que llevamos a cabo es reclamar mediante la vía judicial a aquellos vecinos que no cumplen con las cuotas, ¿no? Porque ahora, sobre todo cuando llega el verano, sobre todo las comunidades de propietarios que tienen piscina, pues obviamente una piscina cuesta mucho dinero mantenerla. Y hay gente que no la paga. Y claro, es decir, el vecino que cumple a rajatabla con las cuotas de la comunidad se enfada, pues nos llama preguntando precisamente si aquel vecino que no paga la comunidad, pues oye, yo porque estoy manteniendo una piscina y este no, y al final tenemos derecho a disfrutarla, ¿no? Claro. Entonces, nosotros en primer lugar siempre con los vecinos que no cumplen, sobre todo o bien mediante junta extraordinaria, se tiene que aprobar previamente. Entonces nosotros nos ponemos en contacto con todos los vecinos y les explicamos sobre todo que aquellos vecinos que no cumplen la comunidad de propietarios, lo primero que hay que hacer obviamente es enviarle un requerimiento. Enviamos un requerimiento por el cual le hacemos constar que no está al día de las cuotas, ¿de acuerdo?, que tiene una deuda, y luego también varía sobre todo en la cuantía que debe. No es lo mismo una persona que debe tiene una deuda con la comunidad inferior a 2.000 euros. En ese caso, la comunidad de propietarios podría ejercer perfectamente la reclamación de cantidad sin necesidad de contratar un abogado y un procurador. Y en el caso de que las deudas superen los 2.000 euros, sí que ya en ese caso sería preceptivo el uso de abogado y procurador. Lo que, nosotros en ese momento enviamos obviamente un requerimiento se constituye una junta extraordinaria, una junta ordinaria, en la cual se hace siempre el estado de cuentas de la comunidad y se tiene que aprobar. Nosotros, si la junta de propietarios no lo ha aprobado, no podemos actuar. Y ese es el primer paso y es preceptivo por ley. En ese momento, entonces, cuando se aprueba por junta de propietarios, lo que se debe en ese momento es lo que podemos reclamar en los tribunales. Lo digo porque muchas veces, una vez presentamos la demanda, por ejemplo, una persona debe 1.500 euros, presentamos la demanda a los tribunales y cuando llega el juicio, que ha pasado tiempo, puede haber pasado ha pasado un par de meses, si esas cuotas no las ha pagado, no las podemos incrementar. Y eso es no podemos hacer una ampliación de demanda. Entonces, nosotros hacemos lo que se llama un procedimiento monitorio, que es muy sencillo. Es decir, nosotros enviamos un requerimiento al propietario y le decimos que tiene 3 días. La ley nos impone un mínimo de 3 días. Podemos dar un mes si queremos, en el que le decimos que tiene que hacer efectivo el pago de las cuotas que debe. En ese momento, la persona a la que enviamos el requerimiento puede hacer 2 cosas. Puede bien allanarse o bien reconocer la deuda, es decir, sí, debo, y en ese momento el procedimiento monitorio se acabaría. Es muy sencillo. El problema es cuando se oponen. Es decir, claro, yo soy un propietario moroso, acudo a mi abogado y digo, la comunidad de propietarios me está reclamando estas cuotas. Obviamente el abogado, si ve que realmente debes, pues también puede hacer una cosa, que es ganar tiempo. O puede ser que sí que has pagado, ha habido un error de contabilidad, y tú tienes que presentar un escrito y decir, oye, yo sí que estoy al día, he pagado todo, pero a lo mejor en lugar de pagar yo, he pagado mi mujer y no os habéis dado cuenta. Y ha habido un error en la comunidad de la administración de fincas. La cuestión es que si te opones al monitorio, entonces eso pasa a un juicio verbal en caso de cantidades entre 2.000 y 6.000 euros, y cuando son cantidades superiores a 6.000 euros pasa a ser juicio ordinario. Por eso muchas juntas de propietarios, obviamente son vecinos, tienes un cariño, los conoces,
pasan de largo. Pero yo recomiendo siempre que nunca llegue a superar esta cuantía de 6.000 euros, porque entonces los juicios ordinarios se dilatan mucho más que un juicio verbal. Entonces nosotros, a partir de ese momento, cuando ya pasas el juicio verbal, obviamente, ¿qué tenemos que presentar? Pues tenemos que presentar precisamente el acuerdo de la Junta que decide reclamar a este vecino moroso, el estado de cuentas o la contabilidad en la que se acredita qué cuotas concretas son las que se deben, y a partir de ese momento nosotros, la comunidad no tiene que hacer mucho más. Se va a juicio y depende de la persona, el deudor o bien paga o bien habrá una sentencia condenatoria por la cual, además de pagar la deuda, los gastos de abogado y procurador que ha tenido que asumir la comunidad de propietarios, lo que son las costas procesales, también se las va a comer el deudor. Entonces, es un procedimiento relativamente sencillo, es bastante rápido cuando son cantidades inferiores a 6.000 euros, y además la comunidad tiene la garantía de que los honorarios que ha tenido que pagar de abogado y procurador se le van a devolver. Entonces, obviamente, a las personas que deben dinero a la comunidad, lo que se les recomienda es, oye, confórmate y paga lo antes posible, aunque sea, o encuentras un segundo trabajo, pides un préstamo, o bien alquilas una habitación. Es decir, siempre está la vía de llegar a un consenso, dar tiempo para pagar, pero obviamente cuanto más te resistes, al final siempre acaba habiendo una sentencia condenatoria, y eso conlleva que no solo asumes la deuda de la comunidad, sino que también te comes tus honorarios los honorarios de tu abogado y tu procurador, pero aparte te comes los honorarios del abogado y procurador de la comunidad. Y cuando hablamos de deudas de 2.000 euros, al final la tontería puede ser más del doble, claro. ¿Vale? Esto es en caso de, obviamente, los vecinos morosos. Ahora bien, ¿es la única medida que puede hacer una comunidad de propietarios contra un vecino moroso? Absolutamente no. Es decir, hay muchas más que se desconocen, pero en el caso de que como hemos puesto el caso de la piscina, a un vecino que no cumple con las cuotas se le puede prohibir el uso de determinadas zonas comunes. Es decir, esto lo sabe muy poca gente, siempre se acude al final a la vía de reclamar por la vía judicial, pero obviamente tú puedes, por ejemplo, un vecino que no cumple con las cuotas de la comunidad, le puedes impedir el uso de las piscinas. Sí que es verdad que aquí jugamos con una línea roja, porque obviamente tú le puedes impedir hacer uso de una zona común, ¿vale? Esto se tiene que incluir esta limitación dentro de los estatutos de la comunidad, para empezar. Muchos estatutos no lo incluyen, ¿vale? La restricción de derechos a propietarios en caso de ser deudores. Y aparte que tienes que ir con muchísimo cuidado, porque claro, tú si estás en tu casa y ves que un vecino moroso está usando la piscina, incumpliendo lo que se ha aprobado en junta de propietarios, ¿vas a salir de tu piscina y lo vas a sacar tú a la fuerza? Claro. Porque como te pases de la raya, al final esta persona te puede denunciar a la policía, bien por coacciones, bien por amenazas o incluso por agresión física, claro. ¿No? Entonces, aquí normalmente lo que se suele hacer es, aparte de los procedimientos monitorios, las reclamaciones, yo siempre en las juntas de propietarios asesoro que es que también se apruebe el impedir a estas personas el uso de zonas comunes determinadas, ¿vale? Para su uso y disfrute. Pero tenemos que ir con cuidado. ¿Por qué? Es decir, se puede impedir, por ejemplo, el uso de una piscina. Se puede impedir, por ejemplo, el uso de un jardín comunitario. Pero, por ejemplo, yo no puedo impedir a una persona mayor que es morosa impedir el uso de un ascensor. ¿De acuerdo? Yeah. Es decir, si yo a una persona mayor le impido usar el ascensor, y a una persona anciana la obligo a subir 3 pisos cada día por las escaleras, yo le puedo causar un problema físico. Sí. Y esto no se trata tampoco de hacerle la vida imposible a una persona. Al final tenemos la reclamación de cantidad presentada en el juzgado, y lo que es como una pequeña medida de presión, porque yo, por ejemplo, si te impido usar la piscina, pues hacer vida perfectamente normal, ¿vale?
pero es que si no la pagas, pues, pero no te puede impedir usar el ascensor porque te podría llegar incluso a causar lesiones físicas. Sí, ¿vale? distinguir un poco entre un servicio más de ocio que por algo necesario. Es decir, debemos distinguir exactamente entre lo que es la limitación de una zona común más para el disfrute de un elemento, una zona común completamente necesaria y básica, que es, por ejemplo, el uso de un ascensor o incluso el uso de un garaje. ¿De acuerdo? ¿Un garaje estaría incluido en esto? Yo entiendo que sí, porque realmente, es decir, si tú dejas el coche fuera, puedes sufrir, te pueden rayar, te pueden hacer, te puede causar algún que otro daño en el vehículo material, ¿vale? Estaríamos hablando entonces que esa persona sufriría un menoscabo económico extra, aparte de la deuda de la comunidad. Y segundo, que nadie puede utilizar un garaje privado. Es decir, los garajes son elementos comunitarios de uso privado, ¿vale? Es decir, yo no puedo, si yo le impidiese a este vecino usar su garaje, nadie más lo usaría. Nadie más lo puede usar. Aunque yo le impida a este vecino usar su garaje, no da derecho a nadie a entonces dejar su coche, porque se supone que las cuotas de ese garaje las tiene que seguir pagando este vecino. ¿De acuerdo? Entonces también los garajes también están incluidos, son tan esenciales como un ascensor. Hablamos, entonces, por ejemplo, nadie los pagaría los garajes. Claro, pero yo entiendo, yo tengo un garaje en mi casa y veo vecinos que dejan su coche en la plaza de otro vecino, pero es un tema privado entre ellos. Pero yo no le puedo impedir a un vecino moroso decir, oye, como no pagas la comunidad, tienes que dejar el coche fuera. Porque a lo mejor el día de mañana alguien le pincha las ruedas, alguien le raya el coche y el vecino me podría decir, oye, tú me has impedido dejar mi coche en mi garaje, que yo pague o no pague, es mío. ¿Vale? Entonces la comunidad es responsable de los daños que le han causado a mi coche. ¿Vale? Entonces hay que ir con mucho cuidado. Tema delicado. Son temas muy delicados, la comunidad de propietarios, ¿vale? Y luego, sobre todo, como hemos hablado, hay zonas comunes que podemos que son de uso comunitario, ¿de acuerdo? Que la usan todos los vecinos de la comunidad, pero luego hay zonas comunes que son de uso privado, que es lo que mucha gente no sabe. Es decir, en nuestra propia casa, por ejemplo, tenemos la fachada de la casa, es responsabilidad de la comunidad. ¿Cómo sabemos la diferencia? Pues obviamente, cuando algo se rompe, una cosa ha de pagarla el propietario, o bien la obligación de repararla es de la comunidad. Si la obligación de repararla es de la comunidad, es que es un elemento comunitario. Por ejemplo, una fachada, ¿vale? Entonces, tenemos casos donde, por ejemplo, hay gente que hace barbacoas en su casa. Vale, pues en primer lugar, o en su jardín, ¿vale? En primer lugar, un jardín, aunque mucha gente no lo sepa, es comunitario. O un garaje, es comunitario. Otra cosa es que el uso de ese jardín o el uso de ese garaje esté destinado única y exclusivamente a un propietario concreto. Yeah. Es decir, ese propietario tiene la obligación de pagar las cuotas de la comunidad, pero tiene también el derecho a ser el único que disfruta de ese elemento. Pero también tiene otra obligación, y es que no puede hacer lo que le dé la gana. Para hacer algo en ese jardín, para hacer algo en esa terraza, tiene la obligación de llevarlo a junta de propietarios y que se lo aprueben los vecinos. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, en primer lugar, si yo tengo un jardín privado y lo quiero, tengo un montón de tierra y lo quiero embaldosar, en teoría tendría que pedir primero permiso a la junta de propietarios. En cambio, si quiero hacer una obra dentro de mi casa, no necesito pedir permiso a la junta de propietarios, salvo que sean elementos estructurales. Uh-huh. ¿Vale? Segundo, si quiero hacer una barbacoa en mi terraza, la comunidad de propietarios me lo podría prohibir. En primer lugar, porque podría generar humos y molestias, y entonces la comunidad, por junta de propietarios, puede prohibir estos usos. Incluso pues, se puede llamar a la policía y decir esto. Y otra cosa que pasa muy a menudo es, por ejemplo, cuando en la terraza mucha gente pues se aplica un cerramiento, ¿vale? Tienes una terraza y quieres ponerle una cristalera para cerrarlo y, oye, para ganar más espacio. Pues eso, sin permiso de la junta de propietarios, no puedes hacerlo. Se han dado casos de gente que hace un cerramiento, no lo tiene aprobado en junta, entonces la comunidad de propietarios, a través de su presidente, puede irte y obligarte a retirar esa instalación, ¿vale? Y eso pasa también lo mismo con los toldos. Es decir, normalmente los toldos se lleva a junta de propietarios el instalar un color y un estilo de toldo concreto. Si un vecino
instala un toldo distinto porque considera que no le gusta, porque considera que el que quiere es más bonito o es de mejor calidad, la comunidad de propietarios podría obligarle a quitarle ese toldo. Porque como es un elemento comunitario, la fachada, la terraza o el jardín, tú no puedes hacer lo que tú quieras sin el permiso de la comunidad. Y eso es algo que mucha gente no sabe y, ojo, que no están obligados a devolver de la inversión. Entonces, eso es importante. Qué mundo. Oye, todo este tema podría acabar en... Bueno, no sé si el hecho de no pagar, depende qué tipo de cuantías podría constituirse como un delito, incluso. No, yo lo que iría con cuidado, lo que ha terminado en los tribunales es cómo le reclamas a un moroso. Claro, o cómo le impides, o cómo le... No, es que ya coaccionar. Es decir, cómo le impides a un vecino el uso de la piscina, cómo le reclamas a un vecino que pague las cuotas a la comunidad, ¿vale? Pero yo sí que he tenido casos de vecinos a los que les he tenido que decir que, oye, que tienes... Porque yo siempre, cuando me contratan, yo obviamente voy a juntas de propietarios y les asesoro. Digo, oye, pues aparte de reclamarle las cuotas a la comunidad, ¿por qué no le impedís el uso de la piscina? Yo ya no lo recomiendo tanto porque muchas veces, obviamente, si yo voy a decírselo al vecino, pues yo sabré mantener un temple, pero cuando es un vecino o es un presidente, ahí hay tensión. Entonces, esas cosas yo siempre prefiero asesorar antes. Pero yo he tenido casos de vecinos que han impedido a un moroso usar la piscina y ha terminado en los tribunales por coacciones, ¿vale? La coacción es un delito penal y yo sí, hay que ir con mucho cuidado. Y además lo han ganado. Obviamente la sentencia o la condena penal es mínima, pero sí que es verdad que a lo mejor pues puedes pedir una prohibición una orden de alejamiento, una prohibición de comunicación. Entonces... No acaba desde un punto de vista penal, es un tema civil, siempre va a los tribunales civiles y ojo, porque no solo es la deuda de la comunidad, sino que son las costas procesales, que a veces incluso los honorarios de los abogados pueden superar lo que se debe. Entonces, pero sí, sobre todo el hecho de cómo se comunica al moroso, las comunicaciones con el moroso, yo siempre recomiendo dejárselo o bien a un abogado o bien al administrador de fincas, pero nunca de encomendárselo ni al presidente ni a un vecino, porque sí que ahí suelen acabar con juicios por amenaza, juicios por coacciones, incluso juicios por agresiones físicas, y luego ya al final lo ven que es un calentón y no vale la pena, ¿no? Y entonces, aquí también, cuando estamos hablando precisamente que es que estos temas pueden acabar en discusiones tontas que acaban en los tribunales. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo, es decir, ¿en una piscina comunitaria está permitido el uso del topless, sí o no? Yo creo que no. Pues yo te digo que si no está en los estatutos de la comunidad, sí que está permitido, porque el topless no está prohibido. El topless no está prohibido, es decir, otra cosa es... Tiene que prohibir la propia Junta de Propietarios. A mí el caso más enigmático que me ha pasado es que un vecino alquiló a unas chicas un verano que eran strippers. Y obviamente las chicas pues tomaban el sol y fueron a la piscina, en una piscina comunitaria, y las chicas pues obviamente llevaban solo su bañador por la parte de abajo. Ahí se montó, eso acabó en tribunales por el tema penal. Pero porque ellas no lo sabían, supongo. No, lo que no sabía era la comunidad. Es decir, en las comunidades de propietarios, cuando constituyes la comunidad se hacen unos estatutos, ¿vale? Que son las normas que han de regir en la comunidad. Pues aquí en Mallorca, que precisamente hay muchas piscinas comunitarias y alquilan muchos extranjeros, muchas comunidades no saben que si no prohíben el topless en su comunidad no pueden decir nada, no pueden decir nada. Y eso a mí me ha pasado, el hecho de venir, y pasó este caso, eran unas chicas y encima era un grupo de 5 o 6, se iban a la piscina y había niños, y yo, claro, ahí intentas mediar y dices, oye, hay niños, comportaos, tenéis la playa cerca, iros por ahí, ¿sabes? Y digo, no, estoy en mi casa y el topless aquí no está prohibido en esta comunidad. Tuvimos que constituir una junta extraordinaria de la noche a la mañana, modificar los estatutos. ¿Qué ocurre? Que se han de aprobar por unanimidad. Y el propietario de ese local dijo, no, hasta que acabe el contrato de alquiler no votaré a favor. Ese verano se tuvieron que comer a las chicas, fue un foco de conflicto tremendo. Claro. Pero eso es algo, por ejemplo, que son temas que yo los saco a la junta de propietarios. Oye, hay determinadas conductas que queráis prohibir expresamente por estatutos, porque para eso necesitáis unanimidad de los propietarios, ¿eh? Es decir,
Entonces, a partir de ahí, con estas modificaciones, pues ya sí que puedes llegar a unas normas de convivencia. Pero las comunidades de propietarios realmente son un foco bastante de conflicto. Sí, son temas que necesitan ser gestionadas por gente con mucha templanza. A mí me ha costado, me he llevado más de un reproche, sobre todo también las comunidades de propietarios, cuando el propietario del piso es un banco. Que eso sí que ahí recomiendo no tener piedad, porque los bancos, cuando la crisis de 2008 ejecutaron muchas hipotecas, se quedaron muchos pisos, pero los bancos no pagan la comunidad, que es lo que no entiendo, no pagan, y la deuda va creciendo, va creciendo, va creciendo. Si tú no llevas al banco a juicio rápido y ejecutas, y tienes que ir constantemente, porque aunque les pongas una demanda y ganes y les embargues lo que les has reclamado, durante el procedimiento judicial se han seguido incrementando las cuotas impagadas, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces yo siempre recomiendo a los bancos constantemente requerimientos, porque si no al final la deuda es tremenda. Y no olvidemos que todo lo que no paga un vecino lo tienen que asumir proporcionalmente el resto que sí pagan. Claro. ¿Vale? Es verdad que luego, obviamente, si ganas, lo que se recupera se nivela un poco. Se reparte entre quien ha pagado. Pero son circunstancias que entiendo que hay que ir con cuidado. Y yo, solo para terminar, cuando estamos haciendo un uso de un elemento común y un vecino rompe, un vecino concreto, o el hijo, un niño en forma irresponsable rompe un elemento comunitario, cualquier cosa, la comunidad tiene todo el derecho del mundo a reclamarle a ese vecino o al padre de ese niño que restituya o que pague los daños. Porque esto nos viene mucho, siempre y cuando sea motivo de una imprudencia o una negligencia. ¿De acuerdo? Cuando sea fruto de un mal comportamiento. Los padres tienen que ser responsables del comportamiento de sus hijos en elementos comunitarios. Y si rompen algo, la comunidad tiene todo el derecho del mundo a reclamarles la reparación de estos elementos. Si por un accidente es otra cosa, imagino, ¿no? Entiendo que no, obviamente, si es un accidente, si ha sido una imprudencia o ya estaba en mal estado el elemento, la comunidad no puede. ¿De acuerdo? Bueno, pues temas interesantes. Una semana más en esta ocasión relacionado con el tema de los propietarios y los múltiples focos de tensión y de discusión que hay en las diferentes comunidades. Un montón. Carlos, gracias, como siempre, un placer. A vosotros.